Ya estamos en 2026 y a estas alturas no creo que yo tenga que decirte que Internet es el mejor lugar para emprender, porque todo el mundo está realmente digitalizado. Estamos en un punto en el que el mercado evolucionó, ya las personas están acostumbradas a ver ofertas digitales a través de Internet, a prestar servicios digitales, a hacer freelance. Entonces ya es un mercado muchísimo más maduro y ahora, pues las reglas del juego son diferentes y acá te voy a explicar cómo es la forma correcta en la que yo comenzaría desde cero un negocio digital. Yo soy Ivonne Reyes, soy nómada digital y ya llevo más de 6 años trabajando 100% en Internet. Actualmente vivo en Brasil, que es la segunda potencia más actualizada en marketing digital en Latinoamérica, así que toda la información que yo te traigo acá es información supremamente actualizada y en español. Entremos en materia directamente, y es que este año justamente estamos viendo una aceleración de la tecnología gracias a la inteligencia artificial, y hay demasiadas personas que la utilizan para hacer memes, para hacer videos, para hacer estafas. Entonces acá hay un punto muy importante y es la autenticidad. Ahora más que nunca las personas valorizan personas reales en Internet, personas sin tanto filtro, más naturales, contenido que no sea tan producido, sino que sea un contenido más auténtico, más del día a día, que realmente dejemos de ver a las personas en Instagram como unas vidas perfectas, sino que realmente transmitamos vidas reales. Si tú estás viendo este video y nunca has hecho ningún tipo de negocio digital, lo que yo te recomiendo es comenzar a través de la prestación de servicios. Así fue la forma en la que yo comencé hace 6 años y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, porque considero que es un negocio bastante rentable, porque te permite manejar tus tiempos, te permite cobrar en dólar, y si tú tienes una cartera de clientes interesante que te pague bien por tus servicios, vas a estar trabajando menos tiempo y vas a estar teniendo tranquilidad para hacer otras cosas, para tener tus horarios, para hacer tus hobbies. Entonces es una muy buena forma de comenzar. ¿Qué tipo de servicios tú puedes prestar? Por ejemplo, diseño gráfico, edición de video. Actualmente muchas personas requieren edición de video, creación de páginas web, toda la parte que sea de programación, de traducción, toda esa parte necesita aún personas vendiendo. Existe bastante demanda para la prestación de servicios, sobre todo si tú los prestas de forma profesional. Entonces acá hay demasiado mercado todavía, o sea, no crean esa historia de que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo. Al contrario, porque cada vez más son las personas que están yendo a Internet, más personas que necesitan delegar cierto tipo de servicios, y ahí es donde tú puedes empezar a cobrar por tus servicios. Para comenzar, simplemente necesitas un perfil profesional, ya sea una página web, ya sea un LinkedIn, ya sea un Instagram, y un portafolio en el cual muestres tus habilidades. Y ya después puedes hacer diferentes estrategias para conseguir los clientes, ya sea a través de plataformas freelance, ya sea a través de contacto directo, o ya sea directamente con anuncios en tráfico pago a través de Meta. Esas son las estrategias que tú puedes hacer dependiendo de tu capacidad de inversión. Elige la que mejor se acomode a tu presupuesto. En mi caso personal, yo comencé a través de plataformas de trabajo freelance. Me fui registrando, contactando clientes, asegurándome de que fueran clientes que necesitaran mi servicio de forma recurrente, y tuve bastantes clientes con los que trabajé 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces esa es mi recomendación para que tú puedas tener la tranquilidad de que vas a generar ingresos mes a mes a través de la prestación de tus servicios. Ahora, para apalancar tu negocio es muy importante que hablemos del pilar número 2, que es tu marca personal. Actualmente una marca personal es supremamente valiosa, y si tú trabajas tu marca personal no solo vas a potencializar la venta de tus servicios, sino que también puedes generar diferentes líneas de ingreso, ya sea por ejemplo marketing de afiliados, ya sea por ejemplo infoproductos, ya sea por ejemplo colaboraciones con marcas, si te gusta esa parte. Entonces puedes generar diferentes líneas de ingreso a raíz de tu marca personal. Inclusive si te gusta el tema de productos físicos, tienes algún producto propio, si te gustaría colaborar con alguna marca, una marca personal es supremamente importante para centralizar todas esas líneas de ingreso que van relacionadas directamente a ti, a tu esencia, a tu marca, que eso es algo que nadie lo va a reemplazar y nadie lo va a poder igualar. Para posicionar tu marca personal es muy importante que te muestres muy real, que seas auténtico, que no intentes imitar otras personas que ves en Instagram, porque sinceramente estarías como fingiendo un personaje que no eres tú. También es muy importante que tú documentes el proceso de lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo, porque eso te genera una cercanía con las personas que están viendo tus contenidos, viendo tu perfil, viendo lo que tú haces, y hacen que no generes como esa lejanía,
de, ay no, esta persona es supremamente inalcanzable, no le voy a poder ni siquiera mandar un mensaje. Cuando tú te muestras como una persona real y muestras todo tu proceso, muestras todos tus logros y tus anhelos, realmente generas muchísima conexión, diferente a que si inventas un personaje que ni siquiera tú te vas a sentir identificado. Una marca personal no es ese perfil que ya utilizas en redes sociales en el que muestras tus cumpleaños, tus viajes, tus memes, ese tipo de cosas, no, sino que es un perfil que realmente esté optimizado para mostrar tu lado profesional, que realmente muestres tu expertise en el área en la que te quieres posicionar, pero que también coloques esos pequeños detalles de tu vida real, de tu vida personal, que conecten con tu audiencia y que hacen que tu marca no se vea totalmente estructurada y seria, que muchas veces intentamos fingir. Entonces es muy importante que mantengas ese equilibrio, que puedas generar como más confianza dentro de tu audiencia. Y ahora que tú ya estás generando ingresos a través de la prestación de servicios y ya posicionaste tu marca personal, podemos pasar al pilar número 3, que es justamente los productos digitales. Yo sé que mucha gente tiene un poco de preconcepto con los productos digitales porque mucha gente se encargó de ensuciar el mercado con promesas falsas, diciendo que te vas a volver millonario de la noche a la mañana, que es solo trabajar 2 horas en el celular y ya el dinero te cae por arte de magia. Y mucha gente está como escéptico respecto a los productos digitales. Pero tú puedes generar un producto digital de cualquier área que te puedas imaginar, de salud, de cocina, de deportes, de vida fitness, de lo que tú quieras. Entonces, no te quedes pensando en que solo las personas que enseñan a generar ingresos en línea son las que venden productos digitales. No, existe, por ejemplo, plantillas, ebooks, cursos en línea, workshops. Entonces hay una gran variedad que tú puedes explorar y que realmente las personas están dispuestas a pagar por ello. Porque, seamos sinceros, en la universidad te enseñan unas carreras, por ejemplo, si quieres estar en el mundo digital, las carreras de la universidad no te van a ayudar para lograr una buena carrera a futuro. Porque imagínate, tú pasas 5 años estudiando en una universidad, ya cuando saliste con el conocimiento de 5 años atrás. Vas a tener que estar actualizándote, estar estudiando y lo que aprendiste en la universidad no te va a servir para nada. Yo soy prueba fiel de eso. Yo estaba estudiando marketing digital en la universidad y tuve que salirme porque en los cursos digitales brasileños que yo compraba aprendía mucho más de cómo hacer una campaña, de cómo hacer una página de ventas, cómo hacer email marketing, todo eso que uno realmente vive en el día a día trabajando en internet. Entonces, no le tengas miedo también a consumir ese tipo de contenidos porque es ahí donde está la información actualizada. Eso sí, ten bastante cuidado con el mentor que tú eliges, que realmente sientas verdad en lo que la persona habla, con lo que ella hace y con los resultados que ella tiene. Otro tipo de infoproductos a los que tú les puedes apuntar y que están en tendencia en este año es justamente el tema de comunidades, membresías, grupos de networking, espacios en el que las personas se puedan reunir en vivo, ya sea tanto en un ambiente físico o en un ambiente digital, que genere comunidad, que genere conexión. Que no sea simplemente entregar un contenido y dejar a la persona ahí volando, no, sino que realmente tú tengas esa cercanía y esa conexión de comunidad que realmente las personas están necesitando, porque venimos de una era de la pandemia en la que muchas personas quedaron como aisladas socialmente. Entonces se está volviendo a generar esa necesidad de crear lazos y contactos en vivo con las personas. Y entendiendo justamente esas tendencias del mercado, yo decidí crear la membresía Lifestyle Business Club, que es una comunidad exclusiva para mujeres que quieren tener negocios que prioricen su estilo de vida, ya sea que quieran ser mamá presente, ya sea que quieran tener tiempo libre para sus hobbies, para hacer diferentes actividades o para ser nómadas digitales y que su negocio no les impida esa libertad. Entonces en mi membresía nos reunimos todas las semanas en vivo, conversamos, cada una llega con sus dudas, sus inquietudes y cada una está liderando un negocio enfocado en estos 3 pilares: servicios, marca personal y productos digitales, pero con la ventaja de que no están solas en el camino, sino que tienen todo mi acompañamiento. Si te gustaría conocer más acerca de esta comunidad, te invito a que revises los enlaces en la descripción. Y si llegaste hasta aquí, por favor comenta la palabra lifestyle para saber que llegaste hasta el final del video. Y si es la primera vez que ves uno de mis contenidos, te invito a que te suscribas. Este canal es totalmente nuevo. Yo ya tenía otro canal con más de 4,000 suscriptores, pero era un tema totalmente diferente. Así que estamos comenzando de cero. Así que te agradecería mucho si te suscribes. Y acá te van a estar apareciendo algunos contenidos sugeridos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!